Bien, vamos a hablar ahora entonces del siguiente punto que es sistemas no conservativos. Aquí sigo dejando el resumen, pero ahora lo he dividido en dos partes. Esta parte que marqué primero es la parte roja, que es genérica. Es el teorema de trabajo de energía. Dijimos el trabajo total igual a la relación de energía cinética. El trabajo de cada una de las fuerzas va a ser esta integral que está acá, y la energía cinética se define como esto que está acá. Esto que está abajo, que lo dejé en azul, es solamente para sistemas conservativos, como ya hemos visto hasta ahora. Todas estas deducciones que hemos hecho. ¿Qué dijimos en sistemas conservativos? Que se puede definir un nuevo tipo de energía llamada energía potencial, de tal manera que la variación de una energía, la energía cinética, y la variación de la otra energía llamada potencial, se cancelan. Es decir, si una sube y la otra baja, la sumatoria de los cambios da cero. La energía potencial se define de esta manera, ¿se acuerdan? Que es el trabajo, pero ¿de qué cosa? Este es el trabajo general, y este es el trabajo de la fuerza conservativa. Lleva un signo menos por la deducción que hemos hecho, ¿no es así? Y definimos entonces también convenientemente la suma de las dos energías, cinética y potencial en cada punto, cualquiera que sea, como lo que llamamos energía mecánica, y eso es una constante. Bueno, todo esto que está acá abajo pertenece, que está marcado en azul, pertenece a lo que llamamos sistemas conservativos. Esto que está acá arriba son leyes generales. Bien, vamos a ver ahora entonces sistemas no conservativos. Los sistemas conservativos son una multitud, pero podemos empezar por el principio y ver el primero, que vamos a estudiar más a fondo, que es cuando existe rozamiento. Cuando hay rozamiento, como ustedes se imaginan y ya lo van a ver, todo esto que hemos dicho para sistemas conservativos no se cumple. ¿Por qué? Si ustedes, por ejemplo, tienen el sistema digamos, del péndulo, ¿se acuerdan que decimos que un péndulo ideal va y viene todo el tiempo? ¿Qué va a pasar con un péndulo real? Y tarde o temprano se va a ir deteniendo, como ustedes ven. ¿Qué significa entonces? Y fíjense, si arranca con una cierta energía potencial, que se transforma en cinética y luego en potencial y hace este movimiento todo el tiempo, cuando se detiene, ¿qué ocurrió? Perdió toda su energía cinética, como ustedes ven, le quedó la mínima potencial porque está a la menor altura posible. ¿Se acuerdan que la altura, digamos, es lo que indica la energía potencial? Cuanto más alto estoy respecto a una referencia cualquiera, más energía potencial tengo. Por lo tanto, de todas las posiciones que tiene, perdón, se salió ahí. De todas las posiciones que tiene el péndulo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Bueno, evidentemente la que es menor, esta, ¿sí? Esta que está acá, es la que tiene menor energía potencial. Entonces, cuando el péndulo quedó quieto, ¿qué tiene? La menor energía potencial posible. Y no tiene nada de cinética. Por lo tanto, la energía mecánica no es constante, como ustedes ven. Aquí tenía energía potencial más que acá, si estaban quietos. Y después, bueno, tenía por supuesto también energía cinética mientras se iba moviendo. Por lo tanto, el sistema, vemos que después de ciertas excursiones, ciertos caminos de ida y vuelta, varios, va perdiendo parte de esa energía mecánica hasta que llega a un mínimo, la energía mecánica. No necesariamente tiene que ser cero, pero llega a un mínimo. Pasa lo mismo con la masa y el resorte, como ustedes imaginan. Cada vez que la masa choca con el resorte, la resorte lo comprime, pero también la masa va rozando con respecto al piso. Entonces, también hay una fuerza, además de la fuerza del resorte, hay una fuerza adicional que es la fuerza de rozamiento, que no es conservativa. En cada ida y vuelta, como ustedes ven, se produce calor y hay una disipación de energía, y ya no hay una, digamos, solamente entra en consideración la energía cinética y la potencial, sino otros tipos de energía. También pasa con, si yo tiro una piedra y vuelve a mi mano, ¿en qué caso es exactamente la misma velocidad en módulo de subida y de bajada? En el caso que el tiro sea en el vacío, lo hemos repetido hasta cansancio eso. Si el tiro es en aire, como ustedes se pueden imaginar, cuando la piedra o el cuerpo va subiendo, el aire le hace una cierta resistencia, por lo tanto no va a llegar exactamente a la altura que llegaría teórica, y luego cuando vuelva a bajar a mi mano tampoco va a llegar con la velocidad teórica, que sería en módulo igual que la que salió, sino que va a llegar con una velocidad menor. Por lo tanto, en el viaje de ida y vuelta se va a haber perdido energía cinética. ¿Ok? Entonces no es un sistema conservativo. ¿Se acuerdan que la definición básica del sistema conservativo era que en un viaje de ida y vuelta la energía cinética se conservaba? En todos estos casos que estoy yo diciendo, cuando hay rozamiento, eso no se cumple. ¿Ok? Como ustedes ya se pueden dar cuenta. En una palabra, los sistemas conservativos son ideales y no existen en la naturaleza, puramente. ¿Cuáles son los sistemas no conservativos entonces? Bueno, si yo parto para determinar, digamos, analizar un sistema no conservativo, parto de la expresión general. El trabajo total es igual a delta K. Eso sigue siendo válido. Pues el término de trabajo de energía
Cuando hemos deducido esto, no hemos especificado nada todavía. Recién después especificamos que esto es el trabajo de la fuerza conservativa. Entonces, el trabajo total, ¿cómo lo puedo ahora dividir? Ahora que aprendí que hay fuerzas conservativas y fuerzas que no son conservativas, justamente lo divido en esos dos trabajos. ¿Se acuerdan que el trabajo total qué es? La suma de los trabajos parciales de cada una de las fuerzas. Entonces voy a agrupar las fuerzas en dos tipos bien groseros ahora en este momento. Las que son conservativas de las que no son conservativas. Lo divido bien en dos grupos. Todas las fuerzas conservativas, que sabemos que en nuestro análisis de física 1 solamente tenemos dos tipos, ¿no? Gravitatoria y elástica, las agrupo en este término. Trabajo de fuerzas conservativas. Y las que no son conservativas, las agrupo en el otro término. Uno marcado en azul, las conservativas, y este que está en rojo son las no conservativas. ¿Recuerdan? Aplicando el teorema de que el trabajo total es la suma de los trabajos parciales de cada una de las fuerzas. En nuestro caso particular, ¿qué dijimos? Que estamos hablando de rozamiento, por lo tanto el trabajo de las fuerzas no conservativas simplemente va a ser el trabajo de la fuerza de rozamiento. La única fuerza que tengo, además de las conservativas, es el rozamiento. No hay otras fuerzas no conservativas. Para hacer el problema sencillo. Entonces, ahora, el trabajo total, que es igual a delta K, como ustedes lo ven, siempre se cumple esto. El trabajo total es delta K, el trabajo total, ¿cómo va a ser? El trabajo de la fuerza conservativa más el trabajo de ¿quién? De la no conservativa, que es el rozamiento. Entonces tengo el trabajo de la fuerza conservativa más el trabajo de la fuerza de rozamiento igual a la variación de energía cinética. ¿Ok? Eso es aplicando entonces el teorema del trabajo de energía y dividiendo los trabajos en dos. A su vez, ¿qué pasa? ¿Qué es el trabajo de la fuerza conservativa? Esto es igual a menos delta U, como ustedes ya saben. Eso sigue valiendo igual, ¿no? De esta expresión. Delta U igual a menos el trabajo o el trabajo igual a menos delta U. Da lo mismo. Entonces, esto que está acá, el trabajo de la fuerza conservativa, ya sé que vale la variación de energía potencial. Y lo puedo reemplazar. Si lo reemplazo y lo paso, digamos, está restando, lo paso sumando, ¿qué me queda entonces? Una expresión simple que es el trabajo de la fuerza de rozamiento es igual a delta K más delta U, que es esta expresión que está acá. ¿Y qué pasa entonces con esta expresión? Que ya no es igual a cero, la suma de estas dos, ven ustedes, es igual al trabajo de la fuerza de rozamiento. ¿Ven? Es una modificación bastante simple, pero importante, ¿no? Entonces, repito, para el sistema no conservativo, caso de rozamiento, entonces, exclusivamente, la variación de energía cinética más la potencial es igual al trabajo de la fuerza de rozamiento. ¿Ok? Noten ustedes que en general, ¿qué va a pasar? Como el trabajo de la fuerza de rozamiento es negativo, generalmente, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que esto es menor que cero. ¿Ok? Ya no es igual a cero, sino que es menor que cero. Por lo tanto, si es menor que cero, ¿qué significa? Que puede haber un intercambio entre energía cinética potencial, pero los cambios totales son negativos. O sea que se pierde, al final, energía cinética o potencial o ambas. ¿Está bien? Repito, como esto va a ser negativo, entonces, por más que una suba, la otra baja, pero la que va a bajar más que la que otra subió, para que este resultado dé negativo. Entonces, en definitiva, puede haber alguna ganancia de un tipo de energía, pero tiene que haber una pérdida mayor de la otra, y en definitiva, entonces, ¿qué ocurre? Mirando estas expresiones de acá, vamos a ver que la energía mecánica final es menor. Entonces, sigamos con esta expresión. Trabajo de la fuerza de rozamiento igual a delta K más delta U. ¿Delta K qué es? K final menos K inicial. Estoy suponiendo punto inicial y punto final. Estos puntos pueden ser, ustedes saben, no necesariamente final e inicial, sino cualesquiera del movimiento, ¿no? Ya sabemos eso. Pero lo puse por poner alguna referencia. Entonces, delta K es K final menos K inicial, más delta U que es U final menos U inicial. Si agrupo ahora K final y U final, por un lado, y K inicial y U inicial por el otro, me queda esta expresión que está acá, y esto que es K final más U final es mecánica final. Y K inicial más U inicial es energía mecánica inicial. ¿Ven ustedes la diferencia? Esta resta entonces, ¿qué me da? El trabajo de la fuerza de rozamiento. Como ustedes ven, el trabajo de la fuerza de rozamiento, si es negativo, ¿qué implica esto? Que la energía mecánica final es menor que la energía mecánica inicial. Y no es constante entonces. ¿Está claro? Entonces, vamos a utilizar estas reglas generales, sobre todo esta expresión, esta es la definición, y la operativa va a ser esta que está marcada en rojo, la ecuación operativa. En vez de poner esto como constante, ¿se acuerdan? Energía mecánica inicial igual a energía mecánica final, eso es lo que hacemos en sistemas conservativos, ahora utilizamos esta expresión. De alguna manera tendré que calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento, si es que puedo hacerlo, y si no, bueno, veremos cómo nos arreglamos. ¿Sí? El problema es un poco más complicado, como ustedes ven. La energía mecánica entonces no es constante. Bien. Noten ustedes una cosa interesante que en realidad, si ahora miramos los sistemas conservativos propiamente dichos, ¿qué ocurre? Que esto es un caso particular de esto. No son dos casos distintos. El caso general sería este. ¿Sí?
Si mi sistema, yo me acuerdo de esta expresión y es la que utilizo siempre, de repente mi sistema dice no tengo rozamiento, ¿qué tengo que hacer simplemente? Si no tengo rozamiento, esto vale entonces cero, ¿no? Si no hay rozamiento, esto vale cero. Si esto vale cero, entonces la energía mecánica final es igual a la inicial. Como ustedes ven, la diferencia vale cero y es constante. Llego a esa expresión que está acá. O si no, también empleando esta, si el trabajo de la fuerza de rozamiento es cero, esto es cero y llego a esta expresión. Entonces, ¿qué es lo interesante del tema? Que estas expresiones que están acá, tanto esta, ¿sí? Tanto esta como esta, ¿qué son? Son expresiones particulares de las expresiones más generales que son estas dos. Esta y esta. ¿Está? ¿Está claro? Estas son las generales y estas son un caso particular. Así que con tal que ustedes manejen estas dos bien, ya estas van a salir automáticamente. Miren el problema y dicen, bueno, si hay rozamiento, utilizo esta y esta. Una de las dos, ¿no? Y si no hay rozamiento, bueno, pongo un cero bonito acá y me quedan estas dos que están acá. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Bueno, ustedes dirán, ¿y cómo se maneja eso? Bueno, esto se ve obviamente, como siempre, en la marcha. El movimiento se demuestra andando. Así que haciendo problemas nos vamos a dar cuenta de esta expresión. Ahora que tengo más incógnitas, como ustedes ven, ¿no? Porque agregué un término más, vemos si puedo calcular esto o al revés, sabiendo esto y sabiendo esto, puedo, digamos, despejar la incógnita que está acá. Esto puede variar de acuerdo al problema. No les puedo decir una regla general porque ustedes saben que en física tenemos para cada digamos, concepto fundamental, podemos tener 1000 problemas diferentes, ya lo saben eso, seguramente, y es cuestión de pensar un poco. Así que no les puedo dar una regla general, ¿m? Pero la ecuación operativa es esta. ¿Qué le vamos a pedir o qué el problema va a pedir? No sabemos si va a pedir algo final o algún trabajo de fuerza de rozamiento o alguna cosa inicial. No se sabe. Pero obviamente los problemas siempre son resolubles, ¿no? Por lo menos lo que planteamos nosotros. Así que de alguna manera u otra se va a poder resolver. ¿Sí? Insisto que en la clase de problemas entonces vamos a ver digamos, cómo operan prácticamente estas expresiones. Tanto estas dos, o una de las dos, como estas que están acá. ¿Eh? Lógicamente, todo lo que hablamos para calcular energía potencial sirve lo que hemos hablado hasta ahora. Eso no cambia nada. Ustedes cuando hagan este balance y cálculo de energía potencial es igual que el que hicimos hasta ahora. E insisto, solamente van a tener dos tipos de energía potencial, gravitatoria o elástica. En algunos problemas ambas pueden tener, ¿no? Caso que tengan un resorte y algún móvil vertical, que también lo vamos a hacer en la práctica, ahí van entonces a estar los dos tipos de energía, la potencial y la gravitatoria. Bien, el próximo paso será ver entonces una generalización aún mayor de este problema.